A continuación vamos a hacer una introducción a los hilos en Android. Vamos a crear un nuevo proyecto Android Studio y lo vamos a llamar hilos Android. Definimos el lugar en donde queremos que se guarde nuestro proyecto. Le damos el nombre del dominio de nuestra organización, empresa o página web. Seleccionamos el API mínimo. Dejamos Empty Activity. Clic en finalizar. Ahora bien, hagamos un resumen de qué son los hilos en Android. Cuando tú ejecutas tu aplicación Android, automáticamente se crea un nuevo hilo que se conoce como el hilo principal o hilo de la interfaz de usuario. Aquí es donde el usuario puede interactuar con la aplicación, puede ejecutar tareas como presionar botones, mostrar listas, no lo sé, seleccionar radio buttons, check buttons, etc. ¿Ya? Generalmente estas tareas que nosotros hacemos en el hilo principal son tareas rápidas que tienen respuestas cortas de milisegundos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tratamos de usar este hilo para tareas más complejas como descargar un archivo, reproducir algún audio, etcétera, etcétera? Entonces, Android va a esperar que termine esa tarea. Por ejemplo, supongamos que nosotros tenemos un botón para descargar una imagen. Si damos clic en ese botón, automáticamente comenzaría el proceso de descarga, pero si lo hacemos en el hilo principal, la interfaz de usuario se va a bloquear. Es decir, tú no vas a poder realizar nada mientras esa imagen no se haya descargado. Y esto es algo que no debe pasar en las aplicaciones Android, porque automáticamente Android detectará que hay una tarea que se está ejecutando o consumiendo demasiados recursos y que está bloqueando el hilo principal. Entonces nos mostrará un mensaje de alerta diciéndonos que la actividad o la aplicación no responde. Vamos a ver un ejemplo práctico. Vamos aquí a nuestro activity-main. Vamos acá, vamos a eliminar este text view y vamos a cambiarle a un linear layout. Vamos a darle una orientación vertical. Y vamos a agregar un botón. Ahora, cuando yo dé clic en este botón, me gustaría que se realice una tarea que force a mi aplicación Android a colapsar. Entonces, vamos acá al apartado de main-activity.java, en donde vamos a crear un pequeño método que va a forzar a mi actividad Android a bloquearse. Va a bloquear el hilo principal y me va a mostrar un mensaje de error. Así que vamos a crear un método público que no me retorne nada y lo vamos a llamar bloquear hilo. Va a recibir un objeto de la clase view. Presionamos Alt Enter para importar la clase view. Y ahora bien, vamos a crear un for. Vamos a decir que empiece desde 0 hasta, vamos a darle un 10 tal vez, hasta que i menor que 10. Luego aumentamos i en 1. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que el sistema me imprima algo en pantalla. Vamos a hacer que aquí que me imprima un texto. Vamos a ponerle por aquí. Ahí está. Vamos a darle un ID. Ahí, bueno, ya tenemos ID TextView. Entonces vamos a inicializarlo desde aquí. Vamos a crear un objeto de la clase TextView. TextView. Ahí tenemos nuestro campo. Ahora lo inicializamos en el onCreate. Realizamos el casting respectivo. Luego utilizamos el método findViewID r.id y utilizamos el ID que ya lo habíamos visto, que era TextView. Listo. Entonces aquí dentro de mi método bloquear hilo, dentro del bucle for, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner TextView.setText y aquí quiero que me imprima el valor actual de mi variable i. En este caso ponemos i. Como podemos observar, tenemos un error
es porque es un entero y necesito un string, entonces vamos a concatenarle comillas dobles. Listo. Ahí está. Entonces, vamos acá a main activity o activity-main y a este botón vamos a darle su propiedad onClick que apunte al método bloquear que acabo de crear. Ahora bien, si yo presiono o doy clic en el botón bloquear, fácilmente esto no va a pasar nada porque es una tarea sumamente sencilla que recorra desde que i igual a 0 hasta i menor que 10. Entonces lo que vamos a hacer es que cada vez que avance o aumente en 1 mi variable i, voy a hacer que el sistema se duerma. Hay una clase que se llama systemClock.sleep, aquí tenemos, y vamos a decirle, como podemos ver aquí me dice en entero, cuántos milisegundos quiero que se duerma. Entonces vamos a ponerle que colapse o se duerma un segundo. ¿Ya? Entonces vamos a abrir nuestro terminal Android. Vamos a ejecutar la aplicación Android. Seleccionamos el dispositivo Android. Damos clic aquí para utilizarle en versiones futuras. Proceder sin instalar el API del dispositivo, ya que estoy utilizando Genymotion. Esto podría tardar varios segundos, tal vez hasta un minuto. Bueno, aquí tenemos ya el mensaje de que ya va a ejecutar la aplicación y como podemos ver aquí está. Si damos clic aquí, podemos observar que se quedó marcada el botón, ¿sí? Y no puedo realizar nada más. Como podemos, ahí está. La tarea, bueno, funcionó, pero necesito bloquearle un poco más del tiempo la tarea. Entonces vamos a cambiarle por aquí. No sé, vamos a decir que sea unos 2 segundos. Ya. Proceder sin instalar. Entonces, claramente lo que pudimos observar es que se bloqueó mi interfaz de usuario. Por ejemplo, cuando yo doy clic en este botón, puedes observar que se queda como que una pequeña sombra celeste que representa que yo presioné ese botón. Y por tanto, como puedes ver, está bloqueado actualmente mi interfaz de usuario. Yo no puedo hacer nada. Si yo trato de hacer algo, debería mostrarme un mensaje en la interfaz diciéndome que la aplicación no responde. Y como podemos ver, ahí colapsó. ¿Sí? Acaba de colapsar la aplicación con mi dispositivo virtual y se detuvo automáticamente. ¿Ya? Entonces, así es como nosotros podemos darnos cuenta que esta aplicación Android no es óptima para trabajar con lo que es tareas sumamente pesadas. Si volvemos a dar clic, como puedes ver, está bloqueada la interfaz. No puedo seguir haciendo nada más. A ustedes tal vez les muestre aquí un mensaje, pero aquí este terminal automáticamente detiene la ejecución de la actividad o de la aplicación Android. Entonces, como podemos ver, no puedo realizar una tarea sumamente pesada directamente en el hilo principal de mi aplicación, porque esto bloquea la interfaz de usuario y hace que colapse nuestra aplicación. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Para solucionar esto existe lo que se conoce como threads o simplemente crear un nuevo hilo. Este hilo se ejecuta independientemente de la actividad o la interfaz de usuario que esté ejecutando nuestro cliente. Es decir, no pasa nada en la parte de usuario y aplicación, porque hay una tarea en segundo plano. Cuando esa tarea en segundo plano se termine, automáticamente yo puedo notificarle a mi hilo principal, decirle la tarea terminó, pero yo voy a poder seguir continuando utilizando mi hilo principal mientras mi tarea en segundo plano esté corriendo. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos acá a pasarnos a la vista Project. Vamos aquí. Vamos a Java y vamos a crear una nueva clase. O aún mejor, vamos a crear algo sumamente sencillo.
Vamos aquí a crear una nueva actividad y vamos a crear un empty activity. Tal vez ustedes han visto que en las aplicaciones de Android, en algunas, cuando tú ejecutas dicha aplicación, te muestra una pequeña pantallita durante algunos segundos. Esto se le conoce como un Splash Activity, que generalmente se utiliza para mostrar el logo o darte créditos quien desarrolló la aplicación. Pero ¿cómo haces esto? A través de una tarea o un hilo para que se muestre durante unos ciertos segundos dicha pantalla y luego pase a otra actividad. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a llamarle Splash Activity. Y vamos a cambiarle, o mejor aún, vamos a hacerlo eso manualmente. Damos clic en finalizar. Vamos aquí a nuestro activity-splash y vamos a agregarle una imagen. Cambiamos este a linear layout o relative layout. En este caso me gustaría utilizar un relative layout y vamos a crear o agregar una imagen. Vamos a escribir por aquí image view. Vamos a darle un wrap content. Vamos a utilizar el icono por defecto que se nos crea. Aquí está, hice el launcher, mi map ahí. Y vamos a alinearle verticalmente. Vamos a ver cómo está. Ahí está. Ya, a mí me gustaría que cuando se ejecute mi aplicación Android, esta sea la primera ventana que se me muestre, pero se ejecute durante algunos segundos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Primero nos vamos a pasar acá al Android Manifest y vamos aquí a mi Splash Activity. Vamos a decirle que sea la primera en mostrarse cuando ejecute la aplicación Android. Entonces cortamos esto de aquí y lo pegamos acá. Entonces Splash Activity será la primera ventana que se mostrará al ejecutar mi aplicación Android. Luego vamos aquí a Splash Activity y vamos a crear una nueva tarea. Esta tarea va a tener unos 3 o 4 segundos. Lo que va a hacer es simplemente esperar 4 segundos y luego me va a lanzar automáticamente mi main activity. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es crear un nuevo objeto de la clase thread. Entonces new, aquí tenemos thread, ahí está. New thread, ahí. Luego, como podemos observar, este new thread vamos a ponerlo por aquí, ese punto y coma. Yo voy a escribir la palabra this y automáticamente lo que me va a pedir es que implemente, si presiono Alt Enter, una interfaz. Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, si yo presiono Alt Enter, puedes observar que me dice convertir este parámetro a Java lang.runable, es decir, necesito la interfaz runable para poder ejecutar o crear mi objeto thread. Entonces, fácilmente lo único que debo hacer es new runable, tal como tenemos ahí. Ahí está. Y automáticamente se me crea el método run. En este método run yo le voy a decir que mi thread, es decir, mi tarea o mi hilo en el que me encuentro, que es totalmente independiente del hilo de la interfaz de usuario, se duerma por algunos 4 segundos y cuando termine esto automáticamente me lance mi otra actividad, la que tengo por aquí. Entonces, para realizar esto vamos a llamar a thread.sleep y como podemos ver me dice en milisegundos cuánto quiero que se duerma. Vamos a darle unos 4000 para que se duerma 4 segundos. Pero aquí me dice que puede pasar una excepción. Entonces lo que me va a permitir hacer esto si presiono Alt Enter es encerrarle en un try y un catch. Bueno, si no se produce la excepción, ahora yo quiero que me lance mi actividad 2 o mi main activity. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente hacer la llamada al método start activity. Le pasamos el contexto, en este caso debe ser
el nombre de la actividad en que me encuentro. Por ejemplo, observen qué pasa si yo escribo this y luego le doy aquí el nombre de la actividad que yo quiero lanzar. Sería mainActivity.class. Ahí. Entonces, ¿por qué me aparece este error? ¿Por qué antes sí funcionaba? Tal vez en videos pasados pudiste observar que yo a veces omitía o directamente escribía la palabra this cuando yo llamaba aquí a Start Activity. Pero bueno, aquí me falta hacer algo, que es pasarle un intent. Al método Start Activity tengo que pasarle un intent, entonces new intent, y a este intent le paso estos parámetros: el contexto y el nombre de la clase o actividad a la que yo quiero lanzar. Pero tengo un error. ¿Qué es lo que pasa? Es que este this no hace referencia al contexto de mi actividad porque está dentro de un thread y está aquí en la interfaz Runeable. Entonces no puedo acceder directamente al contexto de la actividad con la palabra this. Para solucionar esto es recomendable omitir o casi nunca utilizar la palabra this, sino utilizar el nombre de la clase y luego la palabra this. Entonces se ha solucionado. Ya, una vez hecho esto, ya lo tenemos. Y luego vamos a darle clic aquí en Finish. Esto lo que va a hacer es finalizar mi actividad Splash Activity. ¿Ya? Y luego lo único que necesito acá es llamar al método Start. Vamos a buscar. Ahí está. Ahora ejecutamos la aplicación Android. Damos clic aquí. Entonces vamos a poder observar que mi Splash Activity se va a mostrar por 4 segundos, pero observen que no se detiene mi aplicación, sigue funcionando perfectamente. Vamos a darle, por ejemplo, no lo sé, unos 10 segundos. Y automáticamente, si esto lo hubiéramos hecho utilizando directamente el hilo principal de la aplicación, aquí deberíamos observar que se detiene, ¿no es cierto? O pasa algo, colapsa nuestra aplicación, pero no es el caso porque hemos utilizado un hilo diferente al hilo de la interfaz de usuario, al hilo principal. Entonces, esta tarea se ejecuta en segundo plano y yo puedo seguir realizando otras tareas mientras aún no termine esta. Sí, es sumamente sencillo, es como una tarea en segundo plano. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué hemos lo que hemos revisado? Ya sabemos que es un hilo. Cuando nosotros ejecutamos la aplicación Android, automáticamente se ejecuta o se crea un nuevo hilo conocido como el hilo principal o hilo de la interfaz de usuario, en la cual nosotros interactuamos con las vistas, botones, elementos visuales. Generalmente el usuario presiona estos botones, realiza alguna determinada acción. Pero cuando queremos realizar tareas que van a consumir recursos o van a llevar cierto tiempo, no podemos hacerlo directamente en el hilo principal, porque esto hará que colapse nuestra aplicación Android y automáticamente no podremos utilizar la interfaz de usuario mientras esta tarea no se termine. Para realizar estas tareas se conoce como hilos secundarios o tareas en segundo plano. El objetivo es crear una nueva tarea y luego dentro del método run, que está dentro de mi interfaz runeable, nosotros debemos realizar esa tarea prolongada. Por ejemplo, aquí podríamos escribir el código necesario para descargar una imagen. Pero bueno, este no es un método muy óptimo todavía, porque hay otras tareas que realizan esto, tales como las tareas asíncronas, que son más óptimas para descargar imágenes o llenar listas, hacer peticiones a una API web, etcétera, etcétera.